Aquí está el doctor Wilber Medina. Ya usted lo conoce suficientemente, pero no se olvide usted de que eres abogado penalista. Él litiga, además que sus opiniones sobre política y todo siempre son ponderadas y muy, muy aceptables. Te he visto, Wilber, ¿qué tal? Perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, Muy encantado, buenos días. José María. ¿Qué pasa en el BBVA? He visto hacer unas declaraciones en la tele anoche muy breves. Y me he quedado pensando en que aquí hay parece algo más que contar. Sí, claro. Cuéntame, por favor. Gracias por Wilber. la oportunidad, José María. Efectivamente, ha salido las noticias la semana pasada y el domingo en Contracorriente, para ser más concretamente, denunciando un fraude que se habría perpetrado en el Banco Continental. Y lamentablemente se ha presentado la noticia como que una persona, y Camilo Peirano Blondet, sería el líder de un desfalco, un fraude perpetrado contra el banco BBVA. Y lo presenta como un estafador. Sí. Y José María, tú tienes años en experiencia y un hombre de vida. Te voy a preguntar y te voy a explicar cómo es más o menos este mecanismo. Para empezar, Camilo no es un estafador, porque un estafador que va al banco a pedir dinero no constituye hipoteca sobre su propiedad por $1.400.000 como garantía del retorno de la colocación. De ese crédito, claro. O sea, y además no era un crédito que le daban el dinero a él, Sí. sino era un financiamiento de un arrendamiento financiero conocido como producto, como un leasing. ¿Qué Un leasing, constituye? famoso leasing. Que tú vas, le dices al banco, necesito que me financien una maquinaria, un Maquinaria. carro, una casa, algún bien, algún activo. Pueden ser para otro tipo de bienes. Ustedes lo compran, banco, me lo dan a mí, yo te lo voy uso pagando. y yo le voy pagando poco a poco. Con tu crédito, con tu con lo que comisión, va a producir con tu- el bien, le voy pagando. Claro. Al final del contrato también está pactado con un pago mínimo, como Claro. una cuota de alquiler. Yo ya me hago dueño de la Propietario, maquinaria luego de haber... formalmente, Claro, ya. porque las cuotas mensuales no es más que el pago adelantado Sí. del De la valor del activo. mercadería, Eso es un poco el leasing. Entonces el leasing se garantiza por el mismo activo, porque está a nombre del banco. Sí. Y a su vez, para garantizar eso, le piden a Camilo que constituye una hipoteca sobre una propiedad. Y él constituye, se va a una notaría, constituye una Otra hipoteca. garantía distinta Sí, a la anterior. por $1.400.000, Ya. que es el 40% de la colocación. Por lo tanto, esos datos objetivos, José María, no hace un estafador, alguien que quiere estafar al banco. Si te entiendo bien, si yo no pago, me quitan todo esto. El banco se así lleva es, la sí. máquina que está a su nombre Así es, y sí. encima te ejecuta la garantía, por lo tanto pierdes todo, no es negocio para ti. ¿De acuerdo? O sea, con estos datos demuestro de manera objetiva que Camilo en esa operación no se presenta como un estafador y como en efecto no es un estafador. Y algo más para entrar al mecanismo y contarte cómo pasa esto es que se descubre esto por el banco a finales del año pasado y al inicio. ¿Y el banco qué hace? Le cobra, debita de la cuenta de la empresa Camilo lo que iba a financiar con el arrendamiento financiero, que era $3.645.000. Ok. Al día de hoy, Camilo no le debe $1 al banco, porque el banco se cobró. Ahí está la hipoteca, por ejemplo. Estamos visualizando la hipoteca por Ya, ahí está, $1.480.000. de los registros públicos. De los registros públicos sobre una propiedad. Documento con valor un absolutamente documento legal, de fecha oficial. cierta, etcétera, Documento público, oficial, etcétera. Exacto, etcétera. exacto. No tengo que que esto Así es, verdadero. ahí está. Todo eso se le dio a José Luis Leiva, que es el reportero que sacó esto. Nada de eso sacó. Registro de predios, gravámenes y cargas, es un gravamen, pues. Así es. Es un gravamen Obviamente. que garantizaba el arrendamiento financiero. Ok. Ok, entonces no es un estafador. Al punto que, por ejemplo, mira, ahí están los vouchers. Suma todos esos montos, José María, que se ha cobrado el banco. Todas las El 16 de salidas. enero, $1.400.000. Las salidas de toda la plata. No, lo que entró de la cuenta. Quiero decir, las salidas, Lo que el banco le debita a la cuenta de la empresa Camilo, ve, 1.400.000, 2.000.000, 33, 31. La suma total hace el monto de la colocación, que era $3.645.000. Por lo tanto, primera cuestión, Camilo no es un estafador, porque un estafador no constituye una hipoteca. Jamás. El estafador utiliza el ardid o el engaño, ¿para qué? Para desfalcarte, para engañarte y no devolverte lo que te ha pedido. Primera cuestión.
Ahora, te voy a explicar y al público cómo funcionaba este mecanismo. Es bien interesante, José María. Lamentablemente acá la noticia debe ser que el banco no aprende. Tú recordarás, José María, el año allá por el 2000, 2001, salió un escándalo de un tal Cromwell Galvez. Ya estoy más o menos me acuerdo. Que era un funcionario de ventanilla. Que tenía muchas chicas a su alrededor. ¿Qué hacía? Era un analista, un pagador recibidor de la ventanilla. ¿Y qué hacía? Veía las cuentas de los clientes que no tenían movimiento y le picaba algunos miles de soles, de dólares, de soles, y con eso él se iba a hacer derroche con las vedettes. Famosísimo. Salió al descubierto y hubo una serie de cuentos, sátiras, así es, con cómicos. Cromwell, y se hizo incluso sátiras, se hizo sketches cómicos y todo. Correcto. Cromwell, famoso en ese tiempo. Lo que en ese tiempo que denotaba esto, que el banco no tenía filtros adecuados para contratar funcionarios, con lo cual permitió que entre Cromwell Galvez. 20 y tantos años después, nos damos cuenta, a raíz de este desfalco, esta estafa, este fraude al banco, por parte de sus funcionarios, que el banco poco o nada ha hecho para mejorar o por lo menos implementar un filtro idóneo para contratar funcionarios honestos. Al punto que tenemos ahora a un señor, un funcionario que ha sido el ideólogo de este fraude, que responde al nombre de Marco Gaitán Chunga. Este caballero que ha sido premiado por el CEO del BBVA en Perú y el CEO del BBVA en España, como el mejor colocador de negocios del banco, un funcionario top 10. Pues este señor no es más que el ideólogo de crear todo este mecanismo para defraudar al banco, y te voy a explicar en qué consiste. Él con otro funcionario, porque José María, todos sabemos, y el público que me escucha, para ir a solicitar un crédito del banco por 1.000 soles, 10.000 soles, el banco te escanea de tal manera que te descubre, si lo estás mintiendo te va a decir de qué te vas a morir. Ahora todo. Y además ahora existe una cosa para los políticos y los funcionarios. Exactamente. Aparte, ¿cómo se llama? Sensibles, claro, personajes sensibles. Personajes sensibles. Entonces estás sometido a todo, pues. Pero además te preguntan de todo. Claro. Y hay un área que las personas saben, se presenta la solicitud a la ventanilla, eso pasa al sectorista, y el sectorista pasa, depende a qué funcionario. Negocios, banca y empresa, verifican si efectivamente el dinero que está solicitando se va a destinar a alguna actividad productiva, claro, y seria. Y a su vez luego pasa a un área que se llama área de riesgos, que significa que te van a escanear de tal manera que si riesgos te dice no va porque hemos averiguado que la empresa tal no tiene flujo, la empresa tal tiene deudas, etcétera, 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 simplemente pone no ha aprobado el crédito y se devuelve y se le dice lamentablemente no se aprobó el crédito. Bueno, pues en este caso, para que todo eso no ocurra, había un ideólogo que es Marco Gaitán Chunga. Este señor estructuró conjuntamente con otros funcionarios del banco de todas estas áreas para decir y contactar empresarios a decirle, señor, oiga, vengan que yo les voy a dar crédito leasing. Traigan empresas, ven, ¿qué empresa tienes? Yo te consigo. Y para cuyo efecto lo único que tienes que hacer es traerme tu declaración jurada y yo me encargo del resto, tú ya no hagas nada. ¿Eran empresas fabricadas para esto? Hay muchas empresas de papel. Pero acá viene más lo más grave. De papel. O sea, de papel, que no tenían flujo. Claro. En el caso de de Camilo, la empresa de Camilo sí tenía flujo, claro, pero el flujo no garantizaba el retorno de esa cantidad de 3.600.000. Entonces, ¿qué hacen los funcionarios del banco? Manipulan, falsifican todo, fraguan todos los movimientos, el flujo del banco, de la empresa de Marco, y le dicen, de Camilo, y te vamos a colocar. Y él, perfecto, presentó y le dijeron, ya, tal día tienes que venir que te vamos a hacer el desembolso. Acá viene la parte del mecanismo interesante. Por si acaso, Camilo, para que nosotros, el banco te apruebe y nosotros, funcionarios, te aprobemos el crédito, el financiamiento, este leasing, tienes que contratar a tal proveedora. Una cosa inusual. Porque lo normal es que el cliente recomiende quién te va a financiar, a quién le vas a comprar el activo. Sí. En este caso hay una señora Hermelinda Rodríguez, que está ahí en las notas que le he pasado, que esta señora tiene
ha constituido empresas de papel, más o menos como 40 empresas de papel, que supuestamente son proveedoras, o sea, especialistas en comprar activos. Y en el caso de Camilo no lo conocía nunca esta señora, pero el funcionario del Banco Gaitán le recomienda. Bueno, si tú me vas a prestar y me estás recomendando que esta persona, a ojo cerrado acepto, ¿verdad? Ahí está la señora Erlinda Rodríguez, todas las empresas que ha constituido. O sea, todo esto ha sido un montaje. Un montaje La mayoría son empresas falsas. Estructurado por los funcionarios del banco para robarle al banco en colusión con algunos empresarios. Uno de ellos es Camilo. Uno. ¿De acuerdo? También hay que decir la verdad. Uno de ellos es Camilo. Pero no es el grueso, que es lo que el banco está queriendo distraer la atención. ¿Por qué? Todas estas empresas fantasmas, porque además, ¿cómo funciona el mecanismo? En el caso de Camilo, ¿cuánto cuesta tu máquina? 3.640.000. Toma, pero no a ti, sino a la proveedora. La proveedora tenía que comprar el activo y dárselo a Camilo. En todo caso, si te entiendo bien, Camilo había puesto todas estas garantías. Sí, porque quería que el negocio funcione. Ejecutables por el banco. Por favor, si no pagaba, el banco le quita el departamento. Obviamente. Entonces, él tenía que ponerle puncha al negocio, ¿verdad? Te quedas en la calle, no tienes nada. Así es. Porque has hipotecado todo. Adicionalmente, José María, este es el mecanismo. Y tú dirás, ¿y cómo ganaba el banco? Muy buena pregunta. ¿Cómo ganaban los funcionarios corruptos? ¿Cuánto cuesta este activo? $1 millón. Correcto. Pero ¿sabes qué? No le computaban al financiamiento el IGB. $1 millón, 18% son 180.000. Sí. Bueno, pues los 180.000 sí. se lo birlaban los funcionarios, haciendo una operación extrañamente especializada sistemáticamente, y se robaban la plata. ¿Y a quién depositaban la plata? Al hermano del funcionario top 10, Rafael Gaitán Chunga. Ahí está, $246.000. Oh, así se destinaba la plata. Al hermano del funcionario. Importe pagado, ahí está pues. Y tú me dirás, José María, ¿y cómo sabes eso tú? ¿Y cómo sabe Camilo? Cuando no le entrega la empresa a la señora proveedora, Ermelinda Rodríguez, le dice, oye, ¿por qué no me entregas la máquina? Y le dice, ¿sabes qué, Camilo? Esto es una trafa, no tengo yo para pagarte, toma la plata. Y le deposita la cuenta y le dice, esto es un tema armado por el funcionario del banco y mira, ¿cómo se llevan la plata? Te doy estos vouchers para acreditar que el dinero se va al hermano de este funcionario Gaitán. Entonces, ¿qué tenemos al final del día? Que el banco nunca tuvo un debido proceso para filtrar a sus funcionarios y que son sus funcionarios los que idearon este plan bastante bien estructurado para, buscando clientes, entre comillas, desfalcarle al banco con el IGB del monto que se iba a financiar. Entonces, la noticia debería ser, a modo de conclusión sobre este tema, José María, es que el señor Brescia, los dueños del banco, deberían ofrecerle a la población, a sus miles de clientes, una conferencia de prensa y reconocer que ellos tienen la culpa por no tener ese adecuado filtro y además premiar a estos funcionarios. Grosso modo, ¿de cuánto estaríamos hablando? Según la noticia que se ha difundido, porque nosotros, Camilo no conoce mucho, pero me dice que, y en la noticia, 280 millones de soles que se habría desfalcado al banco BBVA, que ciertamente... Aterrador. Me parece aterrador. Y que los clientes deberían estar preocupados. Preocupadísimos, Dios mío. Porque estoy poniendo mis ahorros de toda mi vida en un banco que tiene funcionarios que se dedican a estas pillerías, a este desfalco, a este fraude, ahora, y que además, si ponen las fotos, están premiados. Sí, no está afecta enormemente a la imagen del banco. Pero no hay una palabra del banco. Ojo. Bueno, ahí hace muy mal el banco. Yo, sinceramente, vuelvo a insistir. Ahora estaba comentando yo temprano las horrendas fallas de comunicación que tiene la presidenta, la policía y todo el mundo. La mala comunicación te lleva al hoyo. Claro. Pero por favor. Te lleva al hoyo porque se perfora tu imagen institucional. Honesto. Así es. ¿Por qué? Porque hay millones de gente que está pues a comprar.
mi platita, saco de mi AFP, pero, en fin. Así es. Ese José el María, típico esa plata ahorrista. que se han robado del banco no es plata de los señores Brescia, por si acaso. Es plata de los miles de personas que, porque Del el banco hace público, intermediación. parte del público, de los ahorristas. Claro, porque el banco lo que hace es intermediación. Recibe por una de los ventanilla, pequeños recibe ahora. empleados, de la gente con esfuerzo que ahorra Así es. 500 Así manguitos, es. aunque sea, etcétera. Y claro, lo que quieren hacer, llamar la atención diciendo, bueno, que el señor Camilo, él me ha estafado. No, no, señor. Están desviando la atención. Él es el efecto. Pero ¿cuál es la causa? Claro. Tanto más que hace más de 20 años ocurrió una cosa bastante micro, claro, porque Yo me había olvidado de este Cromwell, ¿no? Cromwell. Cromwell Me Galvez. estás haciendo recordar todos estos escándalos que se hacía con Claro. las vedettes, las chicas. y Entonces, yo creo que estas cosas, ¿qué hace la superintendencia? Ya habían provisionado esa deuda, el banco se ha metido la mano al bolsillo para provisionar esa deuda. ¿Qué ha hecho la superintendencia? ¿No es acaso que tiene que llamar inmediatamente a una investigación profunda? Nada de eso ha ocurrido. Hay una declaración del presidente del directorio pidiendo las disculpas al público por no tener los filtros adecuados. Nada de eso. Todos se ensañan en el señor ¿Desde Camilo. ¿Cuándo está funcionando esto? ¿Cuándo comenzó a funcionar en julio más o menos del año pasado. este carrusel? Este carrusel del fraude se ha estructurado entre más o menos finales de junio hasta octubre. En noviembre recién se da cuenta el banco y el banco ha formulado una denuncia contra 4 empresas. Una de ellas la de Camilo y otras que no desconocemos, pero se presentan a Camilo como que él fuera el ideólogo de todo jefe de la esto mafia. y que no es absolutamente No, está claro. es uno pasa que de los que ha actuado, ¿no? Por lo Como tanto, sus padres han sido ministros, etcétera. claro, Entonces, lo que llama la noticia es el morbo. que nos encanta a los periodistas. Así Tengo es. que ser aquí, tengo que hablar en plural, se desvía la cosa por ahí. Así es. Sin ver el resto de la verdad, no interesa. La gente se queda con una idea y punto. En el fondo es un desprecio al público porque decimos, no, la gente no va a entender esto. Entonces hay un culpable y se acabó el problema, hermano. Y una cosa me Y de dirás. paso le salva la cara al banco también. De No. paso. Y otra cosa, lo que José Luis Ay. Leiva, el periodista que ha hecho la nota, que se entrevistó conmigo, Ya. le di todos estos datos. Le di, mira, acá está la hipoteca. Le di, acá está apagado. Ya. Le di, Bueno, ya mira, está. acá está la plata donde se ha ido. Esperemos que lo saque. Nada de eso ha sacado. Tendrá que sacarlo. ¿Y sabe de qué se preocupaba? Tendrá que sacarlo. ¿Sabe de qué? Y esto sí, José María, para terminar. A ver. No, es que él ha constituido una empresa con el nombre de su suegro sin la autorización de su suegro. Dígame una cosa, ¿y eso a quién le importa? ¿Al público le importa si él constituye una empresa sin autorización del suegro? Que en efecto fue un error de él. Pero eso será un problema familiar. Pero vende. Pero lamentablemente Estimado, vende. pues, vende. Exacto. Bienvenido al club. Gracias. Bueno, bienvenido al club. ¿Sabes cómo funciona esto? Tengo que ir cerrando. Se me quedan un montón de temas, ¿no? Se me quedan un montón de temas. Sí, hay un tema interesante, ¿Hasta José María, cuándo? que lo Sí. vamos a tocar acá. Si la producción, recuerdas que hace un año, El miércoles. el Miércoles. 11 de abril del 2023, yo llamé y gracias, me dieron el pase, hablamos contigo y denuncié que la Fiscalía con el juez Zúñiga Urday estaban realizando un allanamiento de manera ilegal contra los activos de la Universidad a las peruanas. Sí, Recuerda recuerdo ese caso. que acá se hace la primicia, luego resalta por los otros medios, y que luego provocó que el fiscal haga una conferencia con 2 ministros al costado, el de Justicia y el del Que yo Interior. dije es totalmente inusual, Inusual. desproporcional. Bueno, José María, lo Grave- dejamos para el día, grave error. para otro momento. Otro ¿Sabe lo error que ha de pasado? comunicación. ¿Sabe lo que ha pasado? La sala acaba de revocar y Supongo, decir que eso es nulo. supongo. Gracias. Para la próxima, queda pendiente. Queda pendiente. Ok, Queda gracias. pendiente, doctor Wilber Medina. Bueno.